Meditas todos los días. Respiras profundo. Cierras los ojos. Te sientas en silencio. Y aún así, tu vida no se mueve. No cambias de trabajo. No enfrentas esa conversación. No tomas decisiones incómodas. No actúas. Y en el fondo lo sabes. Este video no es para decirte que la meditación no sirve. Sirve, mucho. Pero hoy vamos a hablar de algo que casi nadie quiere admitir. Que muchas personas usan la meditación no para despertar, sino para evitar su vida. Porque hay una diferencia enorme entre usar la conciencia para ver y usarla para esconderte. La meditación debería aclararte la mente, no adormecerla. Debería mostrarte dónde estás siendo incoherente, no ayudarte a tolerarlo mejor. Pero cuando meditas y después vuelves exactamente a lo mismo, algo no está funcionando. No porque la práctica sea incorrecta, sino porque la estás usando como anestesia emocional. Te calmas, pero no cambias. Y eso es peligroso. Porque la calma sin movimiento no es paz. Es estancamiento bien maquillado. Muchos dicen, estoy trabajando en mí. Pero lo único que están haciendo es aprendiendo a sentirse cómodos dentro de una vida que no les gusta. La meditación se vuelve una excusa elegante, un refugio, un escondite. Te sientas, respiras, sientes alivio. Y ese alivio reemplaza la urgencia de actuar. Ya no duele tanto no avanzar. Ya no molesta tanto la frustración. Ya no quema tanto la incoherencia. Y ahí está el problema. Porque cuando el dolor baja sin que cambie la causa, el sistema aprende algo muy claro. No es necesario moverse. Y entonces meditas más, lees más, consumes más espiritualidad. Pero haces menos. Menos llamadas, menos decisiones, menos riesgos, menos verdad. No estás usando la meditación para ver con claridad. La estás usando para no sentir el miedo que aparece cuando sabes que tienes que actuar. Porque actuar expone. Porque actuar incomoda. Porque actuar te deja sin excusas. Es mucho más fácil sentarte a respirar que decir, esto ya no me sirve. Es mucho más cómodo cerrar los ojos que mirar una vida que pide cambio. Y aquí viene algo importante. Si después de meditar tu vida no te exige nada nuevo, no estás despertando. Te estás regulando para seguir igual. La verdadera conciencia no te deja tranquilo por mucho tiempo. Te muestra lo que estás evitando. Te pone frente a decisiones que no quieres tomar. Te incomoda. Si tu práctica siempre termina en calma, pero nunca en acción, no es crecimiento. Es evasión sofisticada. Y no, esto no se arregla meditando más. Se arregla preguntándote algo incómodo. ¿Estoy usando la meditación para enfrentar mi vida o para posponerla? Porque cuando la conciencia es real, empuja. No hacia el conflicto innecesario, sino hacia la coherencia. Y la coherencia siempre pide movimiento. Hay algo que casi nadie te dice sobre la meditación. La mente aprende rápido y aprende a usar cualquier herramienta a su favor, incluso las espirituales. Si descubre que al cerrar los ojos puede bajar la ansiedad sin cambiar nada externo, va a repetir ese patrón. No porque sea malo, sino porque es eficiente. El problema aparece cuando esa eficiencia reemplaza la honestidad. Porque la mente no quiere verdad, quiere estabilidad. Y muchas veces la estabilidad significa no moverse. Entonces pasa algo curioso. Meditas para sentirte mejor, te sientes mejor, y ese sentirte mejor se convierte en el nuevo objetivo. No vivir mejor, no actuar mejor, no ser más coherente,
solo sentirte mejor. Y ahí la práctica pierde su filo. La meditación deja de ser una herramienta de claridad y se convierte en un tranquilizante emocional. No te despierta, te regula. Y regularte no es malo, hasta que te das cuenta de que llevas años regulándote dentro de una vida que no te representa. Muchos dicen, todo llega cuando tiene que llegar. Pero en realidad están diciendo, no quiero decidir. Otros dicen, confío en el proceso. Pero en el fondo quieren decir, no quiero asumir las consecuencias. La meditación, mal usada, refuerza esa postura pasiva. Te enseña a aceptar lo que en realidad necesitas transformar. Te enseña a soltar cuando lo que falta es compromiso. Y no, esto no significa que debas vivir tenso, ni ansioso, ni en lucha constante. Significa algo más incómodo. Que hay momentos donde la calma es una trampa. Momentos donde sentirte en paz es exactamente lo que te mantiene detenido. Porque el cuerpo ya no empuja, la emoción ya no presiona, la incomodidad ya no molesta. Y sin incomodidad no hay cambio. La conciencia real no elimina el miedo, te muestra dónde está. No lo anestesia, lo ilumina. Pero si cada vez que aparece el miedo vas directo a respirar para no sentirlo, no lo estás atravesando, lo estás evitando con elegancia. El miedo no se disuelve en silencio, se disuelve en movimiento. Y aquí viene una verdad difícil de aceptar. Hay personas que meditan mucho porque saben exactamente qué tendrían que hacer si dejaran de hacerlo. Saben a quién llamar, saben qué decisión tomar, saben qué cerrar, saben qué empezar. Y como eso duele, prefieren sentarse un rato más, respirar un poco más, postergar un día más. Hasta que un día la vida decide por ellos, porque la evasión siempre pasa factura. No hoy, no mañana, pero pasa. La meditación no está diseñada para que te quedes cómodo. Está diseñada para que veas con claridad dónde no lo eres. Si tu práctica nunca te confronta, algo está incompleto. Si nunca te empuja a hacer lo que vienes evitando, no es conciencia plena. Es una pausa. Y las pausas son necesarias, pero no pueden ser permanentes. Hay una diferencia enorme entre aceptar la realidad y rendirte a ella. Pero la espiritualidad mal entendida confunde las dos cosas. Aceptar no es quedarte donde estás. Aceptar es dejar de mentirte sobre por qué sigues ahí. La rendición verdadera no es pasividad, es claridad total. Es ver con precisión qué depende de ti y qué no. Y la mayoría prefiere no ver eso, porque cuando lo ves, ya no puedes justificarte. Cuando sabes que sí puedes moverte, pero eliges no hacerlo, el conflicto interno aparece. Y ese conflicto duele más que cualquier ansiedad inicial. Por eso muchos prefieren calmarse antes que confrontarse, porque la calma no exige decisión, la verdad sí. Aquí es donde la espiritualidad se vuelve incómoda, porque deja de hablarte bonito y empieza a señalarte, no desde el juicio, sino desde la responsabilidad. Responsabilidad no como culpa, sino como poder. Porque cuando entiendes que tu estancamiento no es energético, no es kármico, no es un bloqueo externo, sino una serie de decisiones postergadas, todo cambia. Ya no necesitas más técnicas, necesitas honestidad. Honestidad para reconocer qué parte de tu vida estás usando como refugio. Honestidad para aceptar que hay hábitos que te mantienen estable, pero pequeño. Honestidad para ver que no todo lo que te calma te conviene. La conciencia real no siempre se siente bien. A veces se siente como tensión en el pecho, como urgencia, como incomodidad. Porque la conciencia real no te adormece, te despierta. Y despertar no es abrir los ojos, es actuar en consecuencia.
Es dejar de usar frases elevadas para justificar acciones mínimas. Es dejar de decir, todavía no es el momento, cuando en realidad es miedo. Es dejar de decir, estoy trabajando en mí, cuando llevas años evitando el mismo paso. No todo proceso necesita más tiempo. Algunos solo necesitan decisión. Y aquí viene una pregunta que casi nadie se hace en silencio. Si hoy dejaras de meditar, ¿qué tendrías que enfrentar mañana? No es una pregunta cómoda, pero es una pregunta honesta, porque ahí está la clave. La meditación correcta no te aleja de la vida, te devuelve a ella con menos excusas. No te separa del mundo, te inserta en él con más presencia. Si tu práctica te está alejando de decisiones difíciles, no es profundidad, es evasión sofisticada. Y no hay nada espiritual en esconderte detrás de lo que sabes para no hacer lo que toca. La espiritualidad real no te pide que estés en paz todo el tiempo, te pide que seas coherente. Y la coherencia, muchas veces, incomoda primero y libera después. Y aquí es donde todo se ordena. Porque después de mirar sin anestesia, después de aceptar que no estás bloqueado sino cómodo, después de reconocer que muchas prácticas te calman, pero no te mueven, queda una sola pregunta real. ¿Qué vas a hacer con lo que ahora sabes? No mañana, no cuando te sientas listo, no cuando el miedo desaparezca. Ahora. Porque la conciencia no se mide por lo que entiendes, sino por lo que ya no puedes ignorar. Hay un punto silencioso en todo proceso en el que ya no necesitas más información. Ya viste el patrón, ya entendiste la trampa, ya reconociste la evasión. Y a partir de ahí, seguir igual ya no es neutral. Es una elección. Tal vez pequeña, tal vez discreta, pero elección al fin. Y eso es lo que incomoda de verdad. No que la vida sea difícil, sino que muchas veces es clara. Clara en lo que pide, clara en lo que exige, clara en lo que ya no acepta. La espiritualidad real no te promete paz constante, te promete lucidez. Y la lucidez pesa, porque te quita el lujo de la excusa, te quita el refugio del no sabía, te quita la fantasía de que alguien más hará el trabajo por ti. No para castigarte, sino para devolverte el poder. Porque el poder no está en sentirte elevado, está en sostener lo incómodo, sin huir. Está en hacer esa llamada pendiente, en tener esa conversación que evitas, en tomar esa decisión que sabes que viene, pero sigues postergando. No necesitas hacerlo todo. No necesitas cambiar tu vida entera hoy. Solo necesitas dejar de mentirte sobre el siguiente paso. Uno solo, pequeño, concreto, real. Ese paso que no aparece en afirmaciones, pero sí en acciones. Ese que no se siente espiritual, pero te vuelve íntegro. Si este video te incomodó, no es un error, es una señal. No para que te juzgues, sino para que despiertes del autoengaño amable. Aquí no se trata de ser perfecto, se trata de ser honesto. Y la honestidad verdadera no siempre se siente liviana, pero siempre libera. Si eliges quedarte con esta incomodidad, en lugar de taparla, algo empieza a cambiar. No afuera, dentro. Y cuando eso ocurre, la acción deja de ser una lucha y se vuelve consecuencia. Eso es conciencia sin evasión. No huir, no adornar, no espiritualizar el miedo. Mirar, aceptar, actuar. Si este espacio te sirve para no sentirte mejor, sino para verte con más claridad, entonces estás en el lugar correcto. Y si no, hay muchos otros lugares donde todo se siente bien, aunque nada cambie. La decisión, como siempre, no es espiritual, es humana. Y empieza ahora.